Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Él vino para salvar a la humanidad. Originalmente, todos los seres humanos eran descendientes de Adán. Quienes se convirtieron en descendientes de Adán son todos pecadores. Porque Adán era un pecador. Adán era un pecador. Y todos los hijos engendrados son pecadores. Por lo tanto, toda la humanidad se convirtió en pecadores. Entonces, el Señor Jesús vino al mundo para salvar a las personas. Las personas que Él salvó originalmente eran descendientes de Adán. Después de que las personas fueran salvas, después de ser salvas, ¿siguen perteneciendo o no a los descendientes de Adán? Ya no más. Aquellos que son salvos por el Señor Jesús, originalmente las personas eran descendientes de Adán, pero los que son salvos se convierten en descendientes del Señor Cristo. Si uno continúa siendo descendiente de Adán, entonces ciertamente es un pecador. Si continuamos siendo descendientes de Adán, entonces ciertamente somos pecadores. Pero el Señor Cristo nos salva, porque quiere que nosotros no seamos descendientes de Adán, sino descendientes del Señor Jesucristo. Si debemos dejar de ser descendientes de Adán y convertirnos en descendientes del Señor Jesucristo, porque sabemos que Adán se rebeló contra Dios. Habiéndose rebelado contra Dios, ¿acaso Adán es amado por Dios? No es amado por Dios. Incluso Dios dijo que por causa de Adán, la tierra traería maldición. Y Satanás, el diablo que tentó a Adán a pecar, también fue maldito. El diablo se convirtió en el Dios de Adán, y también en el Dios de los descendientes de Adán. Si pertenecemos a Adán, entonces nuestro Dios no es Jehová. Si continuamos sin querer volvernos a Jesús, entonces para aquellos que son descendientes de Adán, el diablo es el Dios de Adán y de sus descendientes. Siendo así, ¿qué deberíamos hacer? Solo que, después de ser redimidos y convertirnos en hijos bajo el nombre del Señor, entonces Jehová Dios se convertirá en nuestro Dios, y solo entonces seremos salvos, porque a quien Dios ama es al Señor Jesús, y no a Adán. Adán fue desobediente, y Dios dejó de amarlo. Además, dijo que Adán también moriría y se convertiría en polvo. Los descendientes de Adán también morirán, y se convertirán en polvo. Nos hace ver que envejecemos. Y muchas personas también envejecen y mueren, precisamente por causa de Adán, y también porque nosotros somos hijos de Adán. Somos descendientes de Adán. Entonces, les preguntamos a los hermanos y hermanas, ¿los hermanos y hermanas están dispuestos a ser descendientes de Adán, o están dispuestos a ser descendientes del Señor? Ser descendiente de Adán es estar bajo maldición. Si uno es redimido, habiendo sido originalmente descendiente de Adán, y es redimido, se convierte en descendiente del Señor Cristo, y entonces obtiene la vida eterna. Entonces, ¿están dispuestos los hermanos y hermanas, dispuestos a ser redimidos, y convertirse en hijos bajo el nombre del Señor? El hermano Heber cree firmemente que los hermanos y hermanas están dispuestos. Dicho esto, nuestros padres también son descendientes de Adán. Originalmente nosotros somos hijos de padres terrenales. Entonces, después de que debamos ser redimidos, en cuanto a la carne, todavía tenemos temporalmente unas pocas décadas de tiempo para ser hijos de nuestros padres terrenales, físicamente hablando. Pero desde el día en que somos redimidos, el espíritu ya no es hijo de los padres. El espíritu pasa a ser hijo del Padre Celestial y del Señor. Entonces, cuando el día de la redención comienza, nuestro amor por el Señor y nuestro amor por el Padre Celestial deben superar con creces el amor a nosotros mismos, y también superar con creces el amor a los padres terrenales. Por eso el Señor dijo, si el amor de alguien por mí no supera el amor por sus padres, no es digno de ser mi discípulo. Esto significa que el Señor Jesús nos redime, para que desde el día en que somos redimidos, nos convirtamos en hijos del Señor. Pero antes de la redención, somos hijos de los hombres, hijos de padres terrenales. Desde el día en que somos redimidos, el cuerpo sigue siendo el de los padres originales, pero el espíritu ya no lo es. Entonces, nuestro espíritu ya es hijo del Señor, hijo del Padre Celestial. Así, nuestro espíritu ama al Padre Celestial y al Señor, y también debe usar el cuerpo para vivir para el Señor, nuestro Padre. Y de esta manera, estará de acuerdo con la voluntad del Señor. El Señor vino al mundo precisamente para que nos convirtamos en sus hijos. A continuación, veamos que el Señor vino al mundo precisamente para que, por el nombre del Señor,
Por el nombre del Señor Jesucristo, obedezcamos a la verdad. Veamos, ¿qué significa, por el nombre del Señor, obedecer a la verdad? Es ser bautizados en el nombre del Señor, para que pertenezcamos al nombre del Señor, pertenezcamos al nombre de Cristo de la verdad. Por supuesto, también pertenezcamos al nombre de Dios y del Espíritu Santo. Leamos el segundo párrafo. De Cristo recibimos la gracia y el apostolado para llamar a todas las naciones a la obediencia a la verdad por su nombre, entre las cuales están también ustedes, los llamados a pertenecer a Jesucristo. Escribo a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser su santo pueblo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El apóstol Pablo dijo. Pablo recibió la gracia para ser apóstol. Entonces, ¿por qué razón se hizo apóstol? Fue para que todas las naciones, por el nombre de Jesucristo, obedecieran a la verdad. Entonces, el hermano Heber es un hijo de Dios y del Señor. Eso es aún más honorable que ser un apóstol. Es quien hereda del Padre Celestial y del Señor toda la herencia. Entonces, convertirse en hijo de Dios y del Señor, ¿por qué razones? ¿Con qué propósito? Es precisamente para que toda la humanidad, por el nombre del Señor Jesucristo, se convierta en hijos de Dios, hijos de Cristo e hijos del Espíritu Santo. Es precisamente por este asunto que viene a hablar de la verdad. Y en cuanto al apóstol, él lo hizo por una cosa, que es para hacer que las personas, por el nombre de Cristo, se conviertan en de Dios, del Señor, y en hijos del Espíritu Santo, con la misión del hermano Heber, casi igual. Pero en cuanto a la misión del hermano Heber, ¿es la de un siervo? El apóstol Pablo. Pablo tiene la identidad de un siervo, mientras que el hermano Heber tiene la identidad de un hijo. Es la identidad de Cristo que dice, yo hablo la verdad. Hablo del Señor Jesucristo, y también de mí mismo, para que todos se conviertan en los de mi Padre Celestial y míos, bajo el nombre de mi Padre, el Señor Jesús, y el mío, hijos e hijas, es así. Y Pablo dice, yo como apóstol, como siervo, es para hacer que la gente crea en Jesús, y luego, se conviertan en hijos de Dios y del Señor Cristo, y también en hijos bajo el nombre del Espíritu Santo. Él es así. Él, con la identidad de un siervo, enseña a todas las naciones y pueblos a ser salvos por el santo nombre del Señor Cristo, y pertenecer a Dios, al Señor Cristo, y al nombre del Espíritu Santo. Pero Heber, él, directamente como hijo del Espíritu Santo, con la identidad de hijo del Señor Dios, dice, vosotros pertenecéis al nombre del Padre Celestial y del Señor, y también pertenecéis a mi nombre. Esa autoridad es aún mayor, sino que hace que todos deban pertenecer al nombre de Heber. La verdad de la que habla este hijo es más clara que la que hablan los apóstoles. Y además tiene más autoridad, porque la gente pertenece a Israel. Está relacionado con esto. Y sobre el apóstol Pablo, la verdad de la que él habla es lo que dice, él dice, estas verdades deben incluiros a vosotros, los que habéis sido llamados a pertenecer a Cristo. Entonces, todos los que pertenecen a Dios, a Cristo y al santo nombre, son todos llamados por Dios, elegidos por Dios. Si el Padre Celestial no elige a una persona, ¿puede esa persona convertirse en hijo o hija del Señor? No, no puede. Aquellos salvos que están dispuestos a aceptar al Señor, son todos elegidos por el Padre Celestial. ¿Acaso el Padre Celestial no ha escrito ya hace tiempo a los elegidos? En los 2 libros, el Padre Celestial escribió a los predestinados para la salvación, en el libro de la vida del Cordero. Y a otro grupo predestinado, también predestinados para la salvación, también los escribió en el libro de la vida. A estos 2 grupos de personas, el Padre Celestial ya ha escrito sus nombres en el libro de la vida del Cordero o en el libro de la vida. Por eso, el Señor Jesús y el hermano Heber vinieron al mundo, precisamente para buscar a aquellos cuyos nombres el Padre Celestial ya había escrito en el libro de la vida del Cordero o en el libro de la vida, diciendo, el hermano Heber habla la verdad. ¿Para buscar a qué personas? Buscar a los hijos del libro de la vida del Cordero y del libro de la vida. Solo los hijos de estos 2 libros pueden ser salvos. Si no son hijos de estos 2 libros, por mucho que el hermano Heber hable la verdad, ¿podrán ser salvos? No pueden ser salvos. Por eso, al hablar aquí de la salvación, obviamente se necesita que el Señor Jesús haga expiación por los hombres, y también se requiere el sacrificio del hermano Heber. Pero hay otra condición. El Padre Celestial y el Señor, el hecho de que el Padre Celestial haga sacrificar al Señor y al hermano Heber,
es para redimir a aquellos cuyos nombres Dios ha escrito en el libro de la vida y del libro de la vida del Cordero. Si no son personas de estos dos libros, no los salvaremos, ni les enseñaremos nada, ni les exigiremos nada. Solo buscando el pacto de Dios, pertenecer a Dios, convertirse en hijos de Dios, convertirse en ovejas de Dios. Solo las ovejas del cielo son las ovejas del Señor y del hermano Heber. Por eso aquí dice que todo es sobre la verdad, que se escribe a los llamados, a los que pertenecen a Jesucristo. Entonces, ¿de quién vienen la gracia y la paz? Como dice aquí, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pero la gracia y la paz se dan a los amados por Dios, a los llamados a ser discípulos de Cristo. Es decir, la gracia y la paz son para los llamados por Dios, aquellos que reciben la gracia. Solo ellos obtienen la gracia. Aquellos a quienes el Padre Celestial Jehová llama, ellos reciben la gracia y la paz. Entonces, al orar, ¿por quién deberíamos orar? Orar por aquellos a quienes Dios concede gracia. Y la bendición también debe ser para que Dios y el Señor Jesús bendigan a los predestinados y elegidos para la vida eterna, para estar en conformidad con la voluntad de Dios, para estar de acuerdo con la voluntad de Dios y del Señor. Esto es, y además, ¿con qué personas debemos unirnos mucho más? Debemos estar muy unidos a los que Dios y el Señor eligieron como pastores, a los elegidos que por la voluntad de Dios dan sus vidas. Debemos estar mucho con ellos, y formar con ellos una relación íntima, de hermanos y hermanas, porque el pacto del Padre Celestial les ha sido encomendado, para que ellos lo guarden, y ellos son siervos a quienes Dios y el Señor aman profundamente. Si hacemos esto, si los amamos mucho, el Padre Celestial dice que el Padre Celestial nos amará, y esto suele suceder al acercarnos a los hijos que aman profundamente a Dios, a estos hijos profundamente amados por el Señor de Dios. Al estar cerca de ellos, nuestro trabajo será eficaz. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si los hermanos y hermanas son muy cercanos al hermano Heber, y también cercanos a la hermana Zawan, y a la hermana Rebeca, sin darse cuenta recibirán más bendiciones de Dios. Y lo maravilloso es que aquellas personas tan cercanas, en algunas cosas, también recibieron una gran gracia. ¿Por qué razón? Vaya, estas personas tan cercanas a Muyuan tienen ojos, sus ojos están abiertos, y tienen sabiduría. Pongamos también un ejemplo muy real. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, los más cercanos al Señor fueron Pedro, Juan y Santiago. Y al estar estos tres apóstoles cerca del Señor, al final, el Señor Jesús los estableció como columnas, y fueron muy usados por el Señor Cristo. Incluso a Pedro, el Señor le dijo: Simón, hijo de Juan, bienaventurado eres, te daré el reino de los cielos. El Señor dijo que le daría las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y también dijo: a través de ti voy a edificar mi congregación. Es decir, aquellos que se acercan mucho al Señor. Al final el Señor le encomendó la misión a Pedro, para que Pedro cuidara de las ovejas del Señor. Así entendemos que en realidad es acercarse a quienes aman profundamente al Padre Celestial, y a los hijos que aman profundamente al Señor. Es como, incluyendo a la gente del mundo de Satanás lo sabe, ¿verdad? Que deben alinearse con el comité central del partido. Todos ellos son así. Entonces, quienes son cercanos al jefe de Estado, al primer ministro del país, esas personas son utilizadas en mayor medida. Si no son muy cercanos a ellos, son utilizadas en menor medida. Incluso la gente del mundo es así. Cuanto más lo celestial, aquellos que aman profundamente al Señor, y se acercan al Señor, el Señor seguramente los amará profundamente, así como el Señor ama profundamente al Padre Celestial, y el Padre Celestial ama profundamente al Señor, haciendo al Señor el Salvador de toda la humanidad. De ser así, los corazones de todos nosotros, los hijos, deben volverse firmemente hacia el Padre Celestial y el Señor, volverse hacia Israel, y también seguir de cerca, seguir a las dos hermanas reinas, a las hermanas siervas, y a los honorables hermanos y hermanas, reuniéndose estrechamente todos juntos. De esta manera, por ejemplo, las dos hermanas reinas, las dos hermanas siervas, y los hermanos de las 12 estrellas. ¿Cuál es su trabajo? Los que guían a volverse hacia Israel, para con los hijos dentro de la casa de Israel. En cuanto a los miembros de la familia y los hijos de Israel, ellos no dejarán Israel. ¿Y qué hay de Israel? Es el propio Hijo de Dios, el Señor. Entonces guía a la gente a volverse al Señor del Padre Celestial. Entonces nosotros, quienes tenemos tal sabiduría, somos personas inteligentes. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.